Esto pasó hace 2 años. Regresé a trabajar como guardabosques en el parque urbano. Antes había estado en una oficina, pero necesitaba un cambio. Este lugar es bello, lleno de árboles antiguos y un lago que refleja el cielo. Las noches suelen ser tranquilas, solo se escucha el murmullo del agua. Sin embargo, nunca olvidaré lo que ocurrió mi primera noche aquí. Mientras patrullaba, escuché un susurro. No era cualquier sonido, parecía que alguien decía mi nombre. Javier, creí escuchar. Miré a mi alrededor, pero solo había viento moviendo las hojas. Sentí un escalofrío. Era como si el parque no quisiera que siguiera. Algo estaba mal, y no me sentía solo. Unos días después, vi una sombra moverse entre los árboles. Al principio, pensé que era un animal, pero luego parecía más bien una figura humana. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me pregunté, ¿era real o solo estaba imaginando cosas? La idea de que algo me estuviera observando me dejó inquieto. Una noche, mientras caminaba cerca del lago, vi a un niño. Estaba de pie al borde del agua, con el cabello desordenado y una mirada fija en mí. Me acerqué, pero al intentar hablarle no respondió. Se quedó inmóvil. Ese momento fue raro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando decidí dar un paso más cerca, el niño desapareció, como si nunca hubiera estado allí. No sabía si era real o si estaba soñando. La tercera semana, escuché risas. Parecía haber una fiesta. Me sentí curioso, así que seguí el sonido hasta un claro. Pero cuando llegué, todo estaba en silencio. No había nadie, solo árboles y oscuridad. Aquella música y esas risas, ¿habían sido reales? Me quedé parado, sintiendo un nudo en el estómago. Empecé a pensar que tal vez todo eran alucinaciones, el estrés del trabajo quizás, pero algo dentro de mí me decía que no debía ignorar estos encuentros. ¿Qué tan lejos estaba realmente de la verdad? ¿El parque guardaba secretos que nadie debía descubrir? Esa noche miré hacia el lago nuevamente. Escuché mi nombre una vez más. Algo no estaba bien. La oscuridad se había vuelto más densa y opresiva. Mientras me giraba para irme, sentí que algo se movía detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. El silencio regresa, pero la incomodidad se mantenía. Pasaron varias noches. Las sombras seguían danzando en los bordes de mi visión. El niño, las risas, esos susurros, todo se combinaba en un ciclo aterrador. Podía sentir cómo el miedo se apoderaba de mí, pero no me atrevía a dejar el trabajo. Algo dentro de mí seguía queriendo entender lo que sucedía. Las noches en el parque eran una mezcla de belleza y horror. ¿Qué había tras las sombras que no quería ver? ¿Era el parque realmente un lugar seguro? Nunca tuve respuestas, solo más preguntas y una inquietud persistente. Capítulo 2. El eco de lo desconocido. Una noche, mientras caminaba cerca de la entrada del parque, vi algo moverse a la distancia. Intenté convencerme de que era solo un animal, pero el perfil era demasiado alto. La luz de la luna iluminaba vagamente lo que parecía ser una figura humana, de espaldas. El miedo me paralizó por un momento. Me acerqué con cautela. «¡Hola!», grité. La figura no se movió. ¿Hay alguien allí? No obtuve respuesta. Mi mente empezó a jugar conmigo. Tal vez era un visitante perdido o alguien que había estado explorando el parque después de horas. Cuando estaba a unos pocos pasos, la figura giró lentamente. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera lidiando con algo que lo consumía. No pude evitar dar un paso atrás. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, con la voz temblorosa. No respondió, simplemente se quedó allí, mirándome. Su mirada era vacía, como si no estuviera presente. Algo en su postura me decía que debía alejarme, pero mi curiosidad era más fuerte. Solo un instante después se desvaneció. No había más que aire frío en su lugar. Miré a mi alrededor, preguntándome si había un truco, algo que pudiera explicarlo. El eco de mis pasos resonaba en el vacío. Mientras regresaba hacia el sendero iluminado, decidí no contarle a nadie sobre lo ocurrido. Temía que pensaran que estaba perdiendo la razón.
pero al día siguiente no podía sacudir la imagen de ese hombre de mi mente. Necesitaba respuestas. Volví a la misma área después del trabajo. La noche era más oscura y el viento parecía susurrar entre los árboles. Esto es una locura, pensé, pero los misterios de las noches pasadas me llamaban. Me quedé en el centro del claro, sintiendo la presión del silencio a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché el eco de risas a lo lejos, las mismas risas que había oído días atrás. Esta vez eran más cercanas. Me sentía atraído por el sonido. Caminé hacia el origen de las risas, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Al llegar a un nuevo claro, vi luces brillantes a través de las ramas, pero al acercarme, el espectáculo se desvaneció. Solo había un grupo de árboles y una brisa helada. ¿Por qué siempre sucede esto?, murmuré para mí mismo, frustrado. Sin embargo, en la penumbra noté algo en el suelo que brillaba. Me agaché y recogí un pequeño objeto. Era un viejo medallón, muy desgastado. Alguna vez había sido hermoso, pero ahora se sentía frío y extraño. Me lo guardé en el bolsillo, sintiendo una extraña conexión con él. Al volver a casa, la imagen del medallón me persiguió. Echando un vistazo no podía sacudirme la sensación de que estaba vinculado a todo lo que había experimentado. Cuando llegué, me senté en mi escritorio y traté de investigar sobre el objeto, pero no encontré nada útil. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el eco de risas nuevamente, pero esta vez más cercanas a mi ventana. Me levanté de un salto, algo estaba sucediendo. El parque guardaba secretos y yo estaba cada vez más atrapado en su misterioso abrazo. Mis certezas se desvanecían y el miedo volvía de una forma que no podía ignorar. Entonces, un susurro helado llenó la habitación. Javier. Esa voz era más clara que antes. Era un llamado, pero también una advertencia. Y en el silencioso eco de la noche comprendí que había algo más, algo que se estaba preparando para revelarse. Capítulo 3. El susurro en la oscuridad. La mañana siguiente fue inusualmente sombría. La niebla se cernía sobre la ciudad, y mis pasos hacia el parque parecían marcar un ritmo de ansiedad. Saber que había algo más allá en la oscuridad me mantenía en alerta. La advertencia en aquel susurro todavía retumbaba en mi mente. Javier, repetía, como un mantra inquietante, cada vez más presente. Decidí buscar respuestas sobre el medallón antes de volver al parque. Armado con una taza de café y mi computadora, me senté en la cocina. Busqué en línea, pero no había nada que explicara el frío que sentía al tocarlo. Quizás debería haberlo llevado a un experto, pensé, pero tenía que deshacerme de esa inquietud. Finalmente, concluí que la única forma de hacerlo era enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en el parque. Era un error, lo sabía, pero no podía resistir la necesidad de descubrir la verdad. Esa noche, regresé. La atmósfera estaba más pesada y se sentía como si el aire estuviera esperando. Caminé hacia el claro donde había visto la figura por primera vez. Mi corazón latía con fuerza mientras me concentraba en los sonidos a mi alrededor. El viento susurraba suavemente, como si intentara contarme secretos antiguos. De repente, escuché risas de nuevo. Eran risas de niños, mezcladas con ecos de susurros. Volté hacia la dirección del sonido, instintivamente dirigiéndome más profundo en el parque. Las risas eran amigables, pero al mismo tiempo desconcertantes. Mientras me acercaba, noté que unas sombras danzaban entre los árboles. Aunque el grupo parecía alegre, una ola de miedo me atravesó. Me detuve, observando cómo se movían. No eran niños comunes, sus rostros estaban difusos, como si la luz las desdibujara. Cuanto más intentaba acercarme, más se desvanecían. En un impulso, saqué el medallón y lo sostuve frente a mí. Sentí una vibración sutil a través de él, como si respondiera a la energía en el aire. Justo entonces, las risas cesaron abruptamente. Todo quedó en silencio. La sensación de ser observado se intensificó, e instantáneamente supe que no estaba solo. De repente, una sombra salió de detrás de un árbol. En un instante, reconocí la figura.
Era el hombre de mi primer encuentro. Su rostro distorsionado se ahondaba aún más en la penumbra y su presencia era más inquietante que antes. Esta vez no se desvaneció. Estaba aquí, en este mundo, mirándome fijamente. «¿Por qué has venido?», preguntó. Su voz era un eco distante. Intenté hablar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Sentí un impulso de retroceder, pero el medallón en mi mano ardía con una energía desconocida. Fue entonces cuando comprendí que el medallón, la conexión, era un objeto que ligaba mis experiencias con su presencia. «Necesitas saber la verdad», continuó él, «pero no todos pueden manejarla. Vuelve a casa y nunca regreses». Su mirada se volvió penetrante, y la niebla comenzó a crecer a mi alrededor. En ese momento, comprendí la gravedad de su advertencia. Antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad pareció devorar todo lo que conocía. Me encontré atrapado en una red de sombras, mientras el hombre se desvanecía en la niebla, dejándome solo con mis pensamientos y con la creciente inquietud de que esta historia apenas comenzaba. Sin aliento y con el medallón aún apretado, comprendí que había cruzado un límite del que no estaba seguro si podría regresar. ¿Qué verdad estaba oculta en estas sombras que me llamaban? Tenía que descubrirlo. Capítulo 4. El lugar de los secretos. Desperté de un sueño agitado. La niebla seguía envolviendo la ciudad, y mi mente aún estaba atrapada en el eco de aquella advertencia. La mañana apenas comenzaba, pero mi cuerpo ya estaba cansado. Decidí que esconderme no era una opción. Tenía que regresar al parque. Tenía que saber. Al llegar, el aire era pesado y frío, como si el espacio estuviera suspendido en el tiempo. Mis pasos resonaban mientras me acercaba al claro, y cada uno de ellos parecía un llamado a algo más allá de mi comprensión. A pesar de mi miedo, había una parte de mí que anhelaba descubrir lo que se ocultaba. Caminé despacio, explorando el lugar con la esperanza de encontrar alguna pista. Recordé las risas de los niños y esa presencia imponente. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal. Fue entonces cuando noté un destello a mi lado, detrás de un arbusto. Me acerqué y encontré un viejo juguete, un pequeño carrusel de metal, cubierto de óxido. Mi pulso se aceleró al tocarlo. Instantáneamente, una ola de imágenes apareció en mi mente. Risas, juegos, una niña con trenzas que corría hacia mí. Pero la visión pronto se tornó oscura. La niña caía, y su grito ahogado resonó en mis oídos. Me aparté rápidamente, temiendo perder el control de mi mente. Manteniendo el medallón cerca, comencé a caminar. Sentía la sombra de aquella figura detrás de mí, segura de que me observaba desde la distancia. «Necesitas saber la verdad», la voz resonaba. Me detuve y di la vuelta, esperando encontrarme de frente con él, pero solo había sombras. Con cada paso que daba, la atmósfera se hacía más tensa. Entonces lo vi. De pie, ligeramente oculto detrás de un árbol, había un niño que parecía igual a la figura de mi visión. Sus ojos eran oscuros, casi vacíos, y su rostro era el reflejo de una tristeza que me arrancó el aliento. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté. No sabía si sería mejor acercarme o alejarme. «Ellos no deberían estar aquí. Tienes que irte», dijo. Su voz temblaba como si el aire que nos rodeaba estuviera a punto de romperse. «Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Qué significa esto?». Mi frustración crecía. Quería respuestas, no más preguntas. «Desaparecieron. Se fueron a un lugar donde nunca regresan», continuó el niño, mirando hacia el suelo. «El medallón los atrae. Tienes que dejarlo». No podía entender. El medallón, que había sentido como una conexión, ahora parecía ser la fuente de todos mis problemas. «¿Qué lugar? Necesito saber». En ese instante, las risas regresaron, más agudas y más agobiantes que antes. Las figuras comenzaron a aparecer, pero esta vez eran más que sombras. Eran rostros conocidos, familiares. Eran aquellos que había perdido, distorsionados en la niebla, casi como un eco del pasado. El niño miró hacia ellos con un terror en sus ojos. «No mires, no deben conocerte». El carrusel comenzó a girar por sí solo, y las risas se elevaron en un crescendo. El niño se desvaneció de repente.
¡Regresa! ¡Ahora! Fue lo último que escuché antes de que el aire se tornara espeso. Todo se volvió oscuro. Las risas se convirtieron en gritos y el parque se transformó en un lugar de caos. Sin saber qué hacer, apreté el medallón mientras una fuerza desconocida comenzaba a arrastrarme hacia el claro, hacia la niebla que escondía las respuestas que anhelaba y los horrores que temía. La decisión era clara: seguir adelante o perderme por completo en este lugar de secretos. Tenía que actuar rápido antes de que las sombras me atraparan. ¿Qué más me esperaba en esta tortuosa búsqueda de la verdad? Capítulo 5. El eco en la niebla. Apreté el medallón con todas mis fuerzas, sintiendo como si el frío del metal se intensificaba. Una brisa helada sopló a mi alrededor, y las sombras en el parque parecían moverse más rápidamente, como si tomaran vida. La risa de los fantasmas resonaba en mis oídos, y el caos se volvía más tangible. No podía darme el lujo de ceder al miedo. Decidí avanzar hacia el centro del claro. Allí, la niebla se espesaba, convirtiendo mi entorno en una cueva de incertidumbre. Con cada paso, el eco de las risas se transformaba en murmullos, palabras indistintas que me llamaban. «Ven», parecían decir, «no temas». Luego, algo atrapó mi atención. Sobre la tierra húmeda vi marcas, como huellas frescas. Eran profundas y desiguales, como si alguien hubiera sido arrastrado. Mi corazón se aceleró. ¿Qué habían atraído esas marcas? ¿A quién habían pertenecido? Mientras seguía el rastro, la atmósfera cambió. De repente, una figura emergió de la niebla. Era una mujer, su rostro difuso y su vestido rasgado. A medida que se acercaba, su expresión se tornó clara. Era alguien que conocía, Clara, una amiga de la infancia que había desaparecido hace años. «Clara, ¿eres tú?», pregunté, temblando por la mezcla de esperanza y terror. «No puedes estar aquí», respondió con voz apagada. «No puedes tocar lo que no ves. Regresa». «No, Clara, necesito saber, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué estás aquí?». Mi voz sonó más fuerte de lo que sentía. La angustia me consumía. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no podía interpretar. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, un ruido resonó detrás de mí. Me volví rápidamente, y entre las sombras surgió la figura del niño de antes, pero ahora su aspecto era más pálido, casi etéreo. «No debes seguir», advirtió. «El tiempo se acaba, ellos vendrán por ti». Las palabras del niño resonaron en mis pensamientos. Aquí estaba yo, rodeado de aquellos que deberían estar fuera de este mundo. Sentí un tirón en el estómago. La niebla se cerraba a nuestro alrededor, y las risas volvían, esta vez más estruendosas, como si el parque estuviera liberando sus más oscuros secretos. «Clara, ¿a dónde se fueron? ¿Por qué nunca volviste?», le grité a la figura que temblaba y se desvanecía lentamente. «Sus almas están atrapadas», respondió, su voz ahora un susurro perdido entre la bruma. «Eres el único que puede romper el ciclo. El medallón, debes decidir». El claroscuro se llenó de sombras en movimiento. Las risas se convirtieron en gritos desgarradores. El niño, ahora junto a Clara, me miró con ansiedad. «Hazlo pronto, ellos vienen, no puedo mantenerlos alejados». Sin pensar, levanté el medallón. Su superficie brillaba como la luz más intensa en la oscuridad. Un instante de lucidez me golpeó. ¿Era este el elixir de la verdad o la raíz de la condenación? Luego, el silencio llenó el aire por un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para que tomara la decisión más importante de mi vida. El eco de las risas se detuvo, y, en su lugar, sentí una calma inquietante. Todo era cuestión de siguiente paso. «No puedo irme sin averiguar la verdad», murmuré. Y de repente, todo se oscureció de nuevo. Una puerta se abría hacia un lugar al que nunca pensé que tendría que entrar. ¿Sería yo el próximo en desaparecer, o el que salvaría a aquellos atrapados en la niebla? Ese fue el momento que definió mi destino.
¿Qué secreto me deparaba ahora y quiénes más estaban atrapados entre las sombras? Capítulo 6. En el abismo de la niebla. La oscuridad me envolvió como un sudario, y el silencio fue abrumador. No sabía si el medallón había hecho algo, o si simplemente la niebla había decidido tragármelo todo. Perdí la noción del tiempo y el espacio. Era como si hubiera cruzado un umbral, de un mundo a otro. Apreté el medallón una vez más, buscando algún tipo de respuesta. De pronto, una luz parpadeante apareció a lo lejos. Era tenue, como una estrella en la noche, y me sentí atraído hacia ella. Comencé a caminar. Notar las huellas de Clara y el niño se desdibujaban en mis recuerdos, reemplazadas por el brillo distante. Con cada paso, el aire se hizo más pesado, como si estuviera nadando en un mar denso y oscuro. Una estremecedora sensación de angustia comenzó a apoderarse de mí. El niño había dicho que ellos vendrían. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran las almas atrapadas o algo más siniestro? Cuando llegué a la luz, me encontré en un nuevo, claro, pero este no tenía árboles, era un espacio abierto, y lo que vi me heló la sangre. En el centro, un pozo oscuro burbujeaba con una energía desestabilizadora, como si la misma esencia de la niebla estuviera atrapada dentro. No podía apartar la vista de aquel pozo. Algo en mí sabía que tenía que acercarme. Fue entonces cuando escuché un grito. Era agudo y desgarrador, eco de una voz que conocía bien, la voz de Clara. «No, no te acerques», sonaba en mis oídos. A pesar de mi miedo, me moví hacia el borde del pozo. Miré hacia abajo y lo que vi me dejó paralizado. En las profundidades, figuras se debatían, sombras en lucha, y al reconocer a algunos de ellos, un escalofrío recorrió mi espalda. Parecían ser mis amigos desaparecidos, retorciéndose en la oscuridad, llamando a gritos por ayuda. «No puedo, déjame salir», era el eco común entre ellos. El horror se adueñaba de mi ser. ¿Era esa la tormenta detrás de la niebla? ¿Eran sus almas las que clamaban por liberación? En medio de la confusión, el medallón comenzó a brillar de nuevo. Su luz era más intensa y las sombras del pozo parecían retroceder. ¿Es posible que el medallón tenga el poder de liberarlos? Una chispa de esperanza brotó en mi interior. De repente, un viento feroz giró a mi alrededor, haciendo que caídas hojas y escombros rodearan el claro como una danza macabra. Las risas previamente burlonas retornaron con fuerza, acompañadas de un sonido sisiante que me pareció amenazador. «Hazlo, usa el medallón», gritó el niño que había resurgido a mi lado, su expresión más seria que nunca. «Es tu única oportunidad, pero tendrás que arriesgarlo todo». Las risas de la niebla se intensificaron. Era un espejo del caos que estaba por desatarse. La decisión estaba ante mí. ¿Atreverme a usar el medallón y liberar a aquellos que amaba, o retirarme y dejar que el ciclo continuara? Tomé una respiración profunda. Aproximé el medallón al borde del pozo y un rayo de luz estalló cuando los primeros destellos de energía se encontraron. En ese instante supe que mi vida, la de Clara y la de mis amigos dependían de esa elección. «¡Clara!», grité, sintiendo el eco de su voz resonar en mis entrañas. «No dejaré que te quedes atrapada aquí para siempre». Al mirar hacia el pozo, vi cómo la oscuridad comenzaba a temblar, como si algo monumental estuviera a punto de ocurrir, pero el miedo seguía acechando. En ese segundo, comprendí que no solo iba a enfrentar a las sombras del pasado, sino que también estaría peleando contra todo lo que las mantenía prisioneras. Había dado el primer paso. El siguiente, sin embargo, podría ser el más peligroso de todos. Capítulo 7. El despertar de las sombras. El rayo de luz del medallón iluminó el pozo, y las sombras comenzaron a retorcerse con mayor violencia. Escuché los gritos de mis amigos mezclarse con una cacofonía de risas macabras, como si la niebla alimentara el caos. Me temblaban las manos, pero no podía retroceder. Una voz profunda resonó desde las profundidades del pozo, pero no podía discernir de dónde provenía. «¿Por qué te arriesgarías a liberarnos?», decía la voz, burlándose. «Nadie sale de aquí, ni tú, ni ellos». Sentí que el coraje me abandonaba, pero recordé a Clara, su imagen apareciendo clara entre la niebla. Tenía que hacerlo. Cerré los ojos por un instante, concentrándome en el medallón.
La luz era caliente, como si brotara vida de él, y entendí que debía canalizar toda mi energía en una sola dirección. ¡Suéltalos!, grité, cerrando la distancia entre el medallón y el borde del pozo. La luz se intensificó, y un viento helado me golpeó, al mismo tiempo empujando los ecos de mis amigos hacia mí. «No estás solo», el niño gritó. Me sentí menos solo en la penumbra. Unos pasos resonaron detrás de mí. Giré la cabeza y vi a Clara, pálida pero firme. «No cedas», ordenó, y su voz era el anímico intento de la vida. «El medallón posee el poder, pero también atrapa. No caigas en su juego». A pesar de los temores, su presencia me impulsó. «No lo haré», respondí, sintiendo que el medallón respondía a mí, casi como un latido sincronizado. Entonces algo cambió en el aire. La risa se detuvo por un instante, como si la niebla hubiera contenido la respiración y observado. Un brillo deslumbrante emanó del medallón, arrojando luz a las sombras. Las figuras atormentadas en el fondo del pozo comenzaron a cobrar forma. Uno de ellos era Tomás, su rostro estaba marcado por el sufrimiento. Extendió su mano hacia mí. «Por favor, ayúdame». Las sombras se agitaron nuevamente, enfurecidas por nuestra acción. «¿Qué crees que lograrás?», ladró aquella voz sombría. «Sus almas son mías. No hay salvación aquí». Sin pensar, empujé el medallón más cerca del rabioso abismo. Una explosión de luz blanca brotó del objeto, y sentí una conexión enérgica crecer entre mí y aquellas almas sufrientes. «Lucharé por ellos», grité, y mi convicción pareció resonar en las profundidades. Voces en pena comenzaron a fusionarse con la luz, invocando un eco de esperanza. Las sombras tomaron forma, como si trataran de romper la barrera de luz que las mantenía lejos. Entonces sentí una sacudida dentro de mí. El pozo respondió a mi decisión, retumbó con una furia incontrolable. En un instante todo sucedió. Latidos grisáceos se escucharon, y las almas comenzaron a salir lentamente, arrastrándose desde los confines oscuros. El suelo tembló, y una ola de estas sombras se elevó hacia mí. El miedo volvió a apoderarse de mí. Sin embargo, su luz se hacía más brillante. Tal vez podía ser suficiente. «Clara, Tomás, agarraos de la luz», grité. Pero el viento se alzó y borró sus voces entre las risas malignas. El caos se intensificó. La luz brillaba casi ciega, y entonces comprendí que no estaba solo ante la lucha. Algo en el aire sentía que me observaba. Vi una figura familiar entre la niebla. Era el último de los que pensaba que había perdido. «Dame tu mano», dijo con una voz serena pero firmemente decidida. «Espera», quería gritar, pero era demasiado tarde. Una sombra se abalanzó hacia mí, y el suelo bajo mis pies comenzó a desvanecerse. El pozo se tambaleaba, como si estuviera a punto de colapsar, y su oscuridad amenazaba tragarnos a todos. El siguiente momento fue un grito, un impacto y un destello de luz. ¿Estaría despertando en mi propia realidad, o había finalmente cruzado la línea entre los mundos? La niebla se tornó turbia, y la verdad de mis decisiones se extendía ante mis ojos. Pero antes de que pudiera procesarlo, la oscuridad me atrapó por completo. Capítulo 8. Bajo el peso de la niebla. Recuperé la conciencia de golpe. La oscuridad que me había atrapado ahora parecía un velo espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de pesadez. No podía ver nada, solo sentir el frío avanzar por mi piel. Permanecí inmóvil por un instante, intentando discernir dónde estaba. La memoria del pozo, de la luz y de las sombras empezaba a filtrarse en mi mente como un eco distante. «¿Alguien?», llamé con un hilo de voz. No hubo respuesta. Mi corazón empezaba a latir con fuerza, el nerviosismo brotando en mí como un fuego incontrolable. «Clara, Tomás». La idea de haber fallado me golpeó como un mazo. Atrapados en el abismo, perdidos para siempre. De repente, un murmullo comenzó a rodearme, un ruido que se elevaba y caía en un susurro casi imperceptible. Otros rostros emergieron de la niebla, sombras que danzaban a mi alrededor. Fracciones de figuras, de murmullos que parecían llorar, se unieron en una canción triste. «No puede ser», murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda.
Entonces, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la niebla. Con cada instante que pasaba, me atreví a dar un paso adelante. La claridad era tenue, pero era un rayo de esperanza que destellaba en esta penumbra. La chillona voz se hizo más clara, un susurro contundente que por alguna razón sonaba familiar. «Estamos aquí», resonó. De repente reconocí la voz, era la de Clara. Repentinamente, un impulso me arrastró hacia adelante. «¡Clara!», grité, desesperado. La figura de mi amiga apareció ante mí, más etérea que antes, pero claramente presente. Estaba tan asustada, su voz se entrecortaba mientras miraba a su alrededor. «Esta niebla, todo es tan confuso». Se acercó un poco y extendió su mano. «¿Dónde están los demás?», pregunté, el pánico asomándose nuevamente. Sus ojos, preocupados, reflejaban mi propia angustia. «No lo sé. Después de que perdimos el control, todo se desvaneció. Comenzaron a hablarme las sombras y sentí que me atraían. Pero luego esta luz miró el brillo a nuestro alrededor. Me llamó, como si estuviera tratando de advertirme». Mientras hablaba, un pensamiento inquietante cruzó mi mente. Nunca habíamos hablado sobre las sombras como una entidad, pero ahora parecía como si estuvieran más opresivas. «Quizás sepan algo», susurré, dándome cuenta de que podía ser la clave para encontrar a Tomás. Clara asintió lentamente. «Puede ser nuestra única oportunidad». Pero mientras nos preparábamos para dar el siguiente paso, una vibración desgarradora rasgó el aire que nos rodeaba. Unos ojos sombríos brillaron en la niebla. Pequeñas figuras comenzaron a acercarse, sus contornos vagos pero su intención clara. Una voz retumbó desde el fondo. «No pueden escapar tan fácilmente. Son parte de este lugar ahora». «Debemos movernos», grité, sintiendo cómo la ansiedad tomaba el control. Pero Clara se quedó inmóvil, mirándome con los ojos abiertos de par en par. «¿Cómo sabemos que los demás están en peligro? Tal vez estén aquí, esperando». «Si los dejamos, podría ser demasiado tarde», respondí rápidamente. La niebla se volvió más espesa a nuestro alrededor, y con cada palabra, las sombras parecían acercarse con más fuerza. Sin previo aviso, la nebulosa se dispersó, revelando un camino abrupto hacia la claridad. Con un estallido de energía, Clara tomó mi mano y corrimos. La luz brillaba por delante, pero el susurro de las sombras nos seguía de cerca, llamando con voces que no podíamos ignorar. A medida que avanzábamos, noté algo más sobre esa luz. En su interior había sombras atrapadas, amalgamadas con un brillo opaco. Era posible que lo que buscábamos estuviera dentro de esa luz. Mi mente se llenó de preguntas y cada una de ellas se sentía más urgente a medida que nos acercábamos al umbral de la verdad, mientras el eco de aquella voz resonaba en mi mente. «Dame tu mano», volví a escuchar, esta vez más cerca, y comprendí que la lucha apenas comenzaba. Capítulo 9. Cruce en la luz. La prisa nos llevó a un claro en la niebla, donde la luz se intensificaba. Era casi como un sol apagado, retorcido dentro de un cristal. Y ahí, en el centro, percibí formas contorsionadas. Eran figuras que, a pesar de la luz, se veían perdidas, atrapadas en un juego de sombras. El frío me caló hondo mientras me acercaba, sintiendo que lo que veíamos era más que solo un haz de luz. Era un refugio y una prisión a la vez. «Clara, mira», murmuré, apuntando con la mano. El horror se apoderó de mí, sus rostros eran familiares, y no pude evitar que un grito se atascara en mi garganta. «Esos son Tomás», confirmó Clara, su voz casi un susurro. A medida que nos acercábamos, vi su rostro pálido. Estaba dispuesto a liberarse, pero su mirada reflejaba una mezcla de desesperación y lucha interna. «Tomás», grité, tratando de no dejar que la duda me paralizara. «Estamos aquí». Su atención se centró en nosotros, pero algo en su expresión cambió. «No, no vengan», gritó, y sentí que un vínculo invisible lo mantenía atrapado. «Están tratando de atraerlos. El poder de esta luz es engañoso». Las sombras se movieron a nuestro alrededor, formando un coro de ecos y susurros.
No es lo que parece. El camino a la libertad está aquí. Solo deben cruzar. ¡Es una trampa!, exclamé, pero mis palabras se perdieron en la confusión. Clara apretó mi mano y un sudor frío resbaló por mi frente. Sabía que debíamos prevenir que Tomás se acercara más. «Tomás, confía en nosotros, lucha», grité otra vez, sintiendo cómo una extraña energía nos envolvía. Con cada segundo que pasaba, la luz parecía cobrar fuerza y el temor crecía en mí. «No puedo», excluyó él, su voz rota. «Ellos me prometieron que estaría a salvo. Dije que seguiría». Se vio atrapado entre sus deseos y la verdad. No sé qué hacer. Un torbellino de emociones me invadió. Las sombras susurraban y su canto oscuro se volvió más persuasivo. «Escucha a Tomás», insistieron. «Él finalmente verá. La claridad está en aceptar la oscuridad». «Clara, tenemos que hacer algo», le dije, la frustración invadiéndome. «No sé cómo, pero no podemos dejar que él se rinda». A medida que lo observaba, me daba cuenta de lo que estaba en juego. «Tomás, piensa en nosotros», Clara gritó, sus ojos inyectados de determinación. «Nunca sería lo mismo sin ti. No te dejes atrapar». Los murmullos aumentaron en volumen y desesperación. Las sombras comenzaron a crear una atmósfera volátil y sentí frío y ardor al mismo tiempo. Mientras nos quedábamos ahí, la luz empezaba a centellear con fuerza y el peso de nuestras decisiones se asentaba en nuestros hombros. «¿Qué haremos?», me preguntó Clara, su voz temblando, y comprendí que no era solo Tomás el que estaba atrapado. Todos nosotros estábamos en ese juego de luces y sombras. Tenía que encontrar la manera de liberarlo. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, una idea salvaje brotó en mi mente. «Clara», dije, con voz firme, «si es la luz la que los mantiene atrapados, tal vez podríamos utilizar la sombra para confundirlos. Tal vez sea nuestro único camino». «¿Pero cómo?», su voz estaba teñida de duda. Yo no estaba seguro, pero en ese instante sentí que no teníamos otra opción. «Usa la niebla», respondí con resolución. «Debemos sumergirnos en ella. Tal vez de esa forma nos podremos mover sin ser vistos». Apenas terminé de hablar, la luz comenzó a parpadear frenéticamente. «¡Ahora!», grité, y tomé la mano de Clara, llevándola de vuelta a la bruma espesa. Mientras lo hacíamos, sentí el impulso de las sombras cayendo sobre nosotros. «Si fallamos, no habrá vuelta atrás», advirtió. Pero ya no había tiempo para dudas. Con un último vistazo a Tomás, nos adentramos en la niebla. La presión se intensificó a nuestro alrededor, un eco de las voces resonando tras nosotros. «No se van tan fácilmente», murmuraban, pero éramos imparables. Era un salto a lo desconocido, una lucha desesperada por la libertad. ¿Lograríamos salir de este laberinto? La inminencia de lo que nos esperaba comenzaba a apoderarse de mí. Solo esperaba que el sacrificio valiera la pena. Capítulo final. El eco que perdura. Desperté de nuevo, con un sudor frío empapando mi frente. La niebla se había disipado y la claridad se presentaba. Extendía ante mí como un tenue amanecer. El parque, antes sombrío y opresivo, ahora parecía un lugar común, con el canto de los pájaros llenando el aire. Sin embargo, podía sentir algo en mi interior que me decía que nada sería igual. Me incorporé, temiendo lo que podría encontrar a mi alrededor. Clara estaba a mi lado, su mirada todavía cargada de confusión, pero más tranquila que antes. «¿Estamos fuera?», pregunté con voz entrecortada. Ella me miró, insegura, y asintió levemente. «Creo que sí», respondió. Sin embargo, su expresión era de incertidumbre, como si más preguntas que respuestas asediaran su mente. «Pero, ¿y Tomás?». Mi corazón se hundió. Habíamos logrado escapar de las sombras, pero el eco de la noche anterior resonaba en mis pensamientos. «No lo sé», murmuré, «pero no puedo dejarlo así. Debemos volver».
Mientras regresábamos, el parque había recuperado su belleza, pero lo que habíamos experimentado no podía borrarse. Al llegar al centro del claro donde habíamos visto el pozo, un nudo se formó en mi estómago. Todo parecía demasiado tranquilo. ¿Y si todavía está atrapado ahí? Clara dijo, su voz temblando, pero toda la convicción que sentía me decía que teníamos que intentarlo. Juntos, comenzamos a caminar hacia el lugar donde habíamos enfrentado a aquellos que nos habían atormentado, con la esperanza de que el medallón aún pudiera actuar como un puente. Pero al llegar, el claro estaba vacío. Ningún pozo, ninguna luz brillando, solo un grupo de árboles que balanceaban sus ramas. Puede que todo haya sido un sueño, solté, sintiendo la decepción apoderarse de mí, como si la niebla nunca hubiera existido. A medida que recorría el lugar, noté algo extraño en el aire. Era un susurro familiar que pareció deslizarse entre los árboles, resonando como ecos de risas lejanas. Taqueando la sensación que había experimentado la noche anterior, le pregunté a Clara, ¿lo escuchas? Ella asintió, con miedo en sus ojos. No podemos simplemente quitarnos esto de encima, dijo desde un lugar profundo en su ser. No ahora que sabemos lo que hay en el parque. Tomando una respiración profunda, decidí que debía afrontar el peligro. Quizás el medallón aún tiene algún poder. Debemos intentar convocar a Tomás. Saqué el medallón de mi bolsillo, y su frío se sintió reconfortante en mi mano. Si esto fue lo que nos unió a ellos, tal vez pueda guiarnos otra vez. El aire se volvió tenso a medida que sostuve el medallón hacia el cielo. En ese instante, vi formarse un destello de luz que se retorcía, como si el parque rechazara cualquier intento de conexión. «¡Tomás!», grité, sintiendo la angustia llenar mi voz. Las sombras comenzaron a danzar entre los árboles, y aunque la luz parecía resistirse, sentí que estaba en la puerta de algo grande. «Él debe estar aquí, solo que no podemos verlo», Clara dijo con determinación. «Tomás, si estás ahí, regresa», volví a gritar, mis palabras resonando en el aire. Retrocedí unos pasos, sintiendo que la tensión aumentaba. Entonces, la risa infantil, aquella que había llenado de miedo mis noches pasadas, se volvió más clara. Era real. Un rostro se formó en la niebla a mi lado. No era Tomás, sino la misma figura del niño. Ahora parecía más lúgubre, pero su voz resonó con una calma que rogaba por paz. «Estás más cerca, Javier. La verdad siempre está delante de ti, pero no todos pueden encontrarla». «¿Qué significa eso?», pregunté, desesperado por entender. Veía el eco de mis propios miedos reflejados en su mirada. «Conéctate con lo que has perdido», respondió. «Algunos permanecerán atrapados, pero otros seguirán adelante. Las sombras pueden ser liberadoras, pero también aprisionan». La figura se desvaneció, mientras la risa de los niños resonaba una vez más, como un eco de advertencia. Miré a Clara, y aunque el parque parecía pacífico, un profundo temor se arraigó en mí. «Tal vez esto nunca termine del todo», dije. «Nunca sabremos si Tomás sigue aquí o si ha regresado a casa». «¿Y ahora qué haremos?», preguntó ella, el miedo evidente en su voz. Yo sabía que no había respuestas claras, solo el eco de las sombras que vibraban a nuestro alrededor. Mientras caminábamos alejándonos del claro, una pregunta persistía en mi mente. ¿Había realmente escapado? ¿O el parque continuaría reclamándonos, cambiando nuestras percepciones de la realidad? La ambigüedad permanecía fija, y aunque nos íbamos, las sombras siempre vivirían, como un recordatorio sutil de que los secretos de este lugar nunca se irían por completo. A veces, el miedo se disfrazaba de recuerdo. Una parte de mí que permanecería almacenada en las brumas del parque, lista para ser despertada cuando yo menos lo esperara. Y así continuamos nuestro camino, llevando el peso de la verdad a cuestas, sabiendo que en cada rincón de la oscuridad había algo que todavía no comprendíamos.